honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios. Episodio número 22. Es Espíritu. En la búsqueda de la vida eterna, la raza humana por sí sola no pudo ni podrá encontrar el camino. Dios se tuvo que manifestar como hombre para traer su palabra en acción y mostrar que a través de ella sí podemos alcanzar la vida eterna. Leer las Sagradas Escrituras sin reconocer específicamente qué es este libro en sí, el lector no podrá percibir el poder y la majestad que hay dentro de los escritos y dentro de su palabra. En 2 Corintios capítulo número 3, el versículo 15 y el versículo 16 y 17 dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando las personas leen lo que está escrito, lo que nosotros tenemos, y la mayoría de personas no creen porque simplemente dicen que fue escrito por hombres o porque simplemente no fue escrito en el tiempo actual, que desde hace muchos años, que eso no es la actualidad. Lamentándolo mucho, la raza humana está equivocada en ello. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón de ellos y es la incredulidad. Pero la Biblia nos dice que cuando se conviertan al Señor, es una cuestión de convertirse, de creer, de tener fe. La Biblia dice, el velo se quitará. Por parte de Dios, Dios permite que las personas no vean, no porque Él no quiera, sino porque cada uno de nosotros decidimos no creer en la palabra de Dios. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es Espíritu. Y sabemos muy bien que lo que leemos en las Escrituras son letras. Pero, ¿simplemente serán letras? ¿O irá más allá? 2 Corintios capítulo 3, el verso 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, no es por palabras de hombres o por elocuencia o por facultades personales que una persona obtiene la revelación, sino que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces diríamos que ¿acaso Dios no usa la letra? ¿O simplemente es letra lo que tenemos aquí? Hemos visto cómo la palabra de Dios a través de estos 21 episodios toma forma según la circunstancia y la necesidad. Pero en sí, la palabra de Dios no solamente toma algunas formas, sino que ella en sí es espíritu. Ella no es un libro común y corriente. La palabra de Dios no es simplemente una recopilación de contenido, no, sino cuando un ser humano decide convertirse al Señor Jesucristo, decide convertir su incredulidad en fe. Es allí donde la palabra toma efecto y ese espíritu de la palabra entra en la mente y entra en el corazón. De lo contrario, cuando hay incredulidad, la palabra no toma efecto. En Juan capítulo 6 se nos presenta algo importante con el Señor Jesús. El versículo 60 nos dice así: muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Fue uno de los conceptos que vimos anteriormente en el episodio número 4. Y ellos hacen una pregunta: ¿quién la puede oír? Cuando la palabra va directamente a nuestra mala forma de vivir, automáticamente nos da incomodidad, porque la palabra nos muestra cuál es la verdad, cuál es lo correcto. Y si vivimos o andamos o en algo incorrecto, ella produce incomodidad. Pero lo que quiere Dios no es incomodar simplemente. Él quiere salvar en forma espiritual y eterna.
Por esa razón la palabra toma forma espiritual y ella en sí es espíritu. El verso 61 nos dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, de lo que Jesús le estaba enseñando, les dijo: ¿esto os ofende? Hace una pregunta y le dice: pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces el Señor dice: ¿y qué tal si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Todas las cosas les ofenden? El Señor sabía que el humano se ofendía cuando se le decía la verdad. Cuando la palabra golpea nuestra conciencia y nuestros corazones, el humano se ofende. Pero cuando queremos realmente vida eterna, no importa lo que suceda. Siempre que una persona está enferma y se le inyecta una medicina o un remedio, se le da a tomar y no es agradable, no se quiere pasar por el sufrimiento, pero se debe pasar para poder alcanzar la sanidad. Igual pasa con el alma. Si el alma no recibe la palabra de Dios, aunque sea incómoda, no podrá alcanzar la vida eterna. Jesús en el verso número 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida. Nosotros estamos en la carne, obviamente, pero somos una composición de alma, cuerpo y espíritu. Y Dios, en forma espiritual, a través de su palabra, nos llena el corazón y la mente. Y la Biblia dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces aquí es donde el Señor hace la definición de su propia palabra y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora tenemos muy claro en este episodio que las palabras de Dios no simplemente son letras, no es simplemente un sonido, va mucho más allá. Es espíritu, y cuando se coloca en práctica, ese espíritu entra en el corazón, entra en la mente, y es allí donde cuando una persona lee la Biblia, su vida cambia. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.